espacio dedicado a la sexualidad masculina, el doctor Jorge Diorio nos habla sobre la disfunción eréctil y nos aclara si la misma es un síntoma de enfermedades vasculares. Doctor Diorio, qué placer tenerlo nuevamente en nuestro programa. Un gusto, muchas gracias por la invitación, Ana María. Doctor, como verá, le estamos tratando de extraer todos los conocimientos. Para eso estamos. En el día de hoy quedamos en que íbamos a hablar sobre disfunción eréctil. ¿A qué nos referimos con este término? El término disfunción eréctil, el término más moderno para referirnos a la antigua impotencia, se refiere a cuando el paciente tiene una incapacidad para obtener y o mantener una erección con capacidad de penetrar y de finalizar la relación sexual, y generalmente hablamos de disfunción eréctil, enfermedad, por decirlo de una manera, cuando se está dando de manera más o menos permanente, ¿verdad? O sea, un paciente que un día, por una situación puntual, cansado o que no estaba con mayor deseo e intenta una relación y no tiene un buen desempeño, generalmente le decimos que no es para alarmarse, le puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Pero si vamos estrictamente a la definición, ese paciente ese día tuvo una disfunción eréctil, ¿verdad? Lo que nosotros decimos que no es para alarmarse y para consultar, que el paciente debe consultar cuando tiene una disfunción eréctil que se empieza a dar de una manera, digamos, más o menos reiterada en el tiempo. ¿Cuáles son los síntomas alertadores? Síntomas alertadores, para decirlo de alguna manera, y puede ser que el paciente empiece a ver que empiezan a disminuir las erecciones espontáneas matutinas. Lo que los pacientes dicen generalmente como se da el inicio de su problema, habitualmente nos dice: doctor, se fue dando de manera lenta y progresiva en el tiempo. Al principio lo adjudicaba al estrés, pensé que sería el cansancio y cuando vi que empezó a empeorar decidí consultar. Generalmente empieza por una dificultad para mantener la erección. O sea, los pacientes dicen: al principio la obtenía normal, pero fui viendo que con el tiempo se iba dando también la dificultad para mantenerla. Y a veces el paciente cuando viene a la consulta ya directamente no obtiene siquiera ningún tipo de erección. Doctor, ¿y cómo puede llegar a determinar un paciente si la erección es normal o no? ¿Cómo se produce una erección normal? Son dos preguntas Sí, en una. dos en Primero una. vamos a la más fácil. ¿Cómo sabe un paciente si su erección es normal o no? La pregunta es muy inteligente y la respuesta a veces es complicada, ¿no? Pero vamos a tratar de resumirla. El paciente heterosexual, la única erección que conoce generalmente es la de él. El paciente homosexual a veces conoce la erección de sus compañeros sexuales. Generalmente el paciente, el parámetro más fidedigno que tiene es ver que la erección suya propia en el tiempo está disminuyendo. Entonces nos dice: doctor, yo veo que la erección mía no es la de antes. Porque antes estaba con mi pareja, tenía la erección normalmente, la podía penetrar sin dificultad, mantener durante la relación y ahora no consigo. Eso es clarísimo, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos ciertos parámetros técnicos, científicos, porque nosotros estamos toda la mañana haciendo estudios, lo que llamamos de funcionalidad eréctil, en los cuales, por medio de aparatología y también clínicamente, porque como es lo único que hacemos desde hace muchos años, ya sabemos si la erección es firme o no. Entonces, nosotros sabemos, y a veces es una pregunta interesante que le hacemos a estos pacientes en el contexto de estos estudios. Por ejemplo, causamos la erección del paciente y le decimos: a ver, señor, evalúe su erección, vea cómo está su pene y díganos cómo le parece que es su respuesta. Y a veces nos llevamos la sorpresa que el paciente tiene una erección firme, una erección 100% plena, y el paciente toca el pene y nos dice: vio, doctor, apenas tengo una semierección. Ahí nosotros ya sabemos: pucha, este hombre tiene una falsa idea de lo que debe ser su erección, porque tiene una erección plena y él espera algo por encima de lo normal. Y otras veces es al revés. En los test de funcionalidad eréctil, el paciente tiene apenas una semierección y le decimos: a ver, toque usted mismo su pene y díganos qué opina de la respuesta. Y el paciente pobre nos dice: doctor, hace años que no lo veía tan bien, y en realidad tiene una semierección. Ahí al revés, nos da la pauta de que debe de tener una disfunción eréctil en el momento de la relación muy seria, porque en el test conseguimos apenas una semierección y él está muy contento. Esta sería la respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? Sí.
La segunda pregunta, ¿cómo ocurre una erección normal? Nosotros se lo intentamos explicar a los pacientes de una manera muy simple. Le decimos la erección es como si fuera un motor en el que intervienen varios participantes, por decirlo de alguna manera. Nosotros si tenemos un motor muy simple, vamos a considerar una moto, ¿verdad? Tenemos la llave de contacto con la que nosotros estamos dando un golpe de contacto y mandando corriente de la batería para que empiece a marchar el motor. Ese motor, para que funcione bien, precisa que tenga combustible, que el bloque esté bien, ¿verdad? Si está fundido, si está roto un pistón, no va a funcionar. Lo mismo pasa con el pene. En el pene, digamos, para que tenga una buena erección, se precisan una serie de factores, ¿verdad? Todo se inicia a nivel del cerebro. El cerebro podemos decir que equiparando con este modelo mecánico que hicimos del motor, el cerebro es como si fuera la computadora central. Va a ser el que va a dar inicio a la serie de estímulos que va a desencadenar que esa erección se inicie. Ahí es donde participan los factores psicológicos. Si el paciente está en un conflicto de pareja, si el paciente está muy estresado, si está muy cansado, si ese día no tenía ganas de tener una relación, probablemente el estímulo a nivel de los centros superiores no se esté iniciando bien. Pero ese estímulo tiene que transmitirse hacia el pene y esa transmisión es vía neurológica. O sea, como en el motor que nosotros queremos que se inicie, que lo arranquemos, ¿verdad? Nosotros estamos dando vuelta la llave de contacto o apretando un botón y esa corriente tiene que transmitirse por medio de los cables. Bueno, acá lo mismo. La transmisión neurológica tiene que darse normalmente y aquí, por ejemplo, es donde participan los factores neurológicos, vistos generalmente en el paciente diabético y en el paciente alcohólico. Estos pacientes tendrán polineuropatías que van a afectar el recorrido de la transmisión del estímulo. Y, por último, precisamos el efector que esté sano, o sea, el propio pene, ¿verdad? Por ejemplo, como decíamos en otro programa, en el examen físico que el especialista hace cuando examina meticulosamente el pene, busca que a la palpación no encuentre fibrosis. La fibrosis es como un nódulo que nos está hablando de que hay una alteración a nivel específico del pene, como si fuera el motor que nosotros encontramos que hay una rotura. Que eso lo puede determinar el especialista. Eso es la palpación del especialista. Y después, por último, tenemos el factor más importante, que es el factor vascular. Y aquí le decimos siempre al paciente que el factor vascular es como si fuera un sistema hidráulico, que es el más importante, ¿verdad?, factor orgánico de la erección. Como si fuera una pileta que queremos llenar de agua y en la cual nosotros tenemos que abrir la canilla, pero a su vez cerrar el desagüe. Si la canilla, cuando la abrimos, nos entra agua a una determinada velocidad y cuando cerramos el desagüe no permite que esa agua se nos escape, nosotros vamos a tener una erección vascularmente normal. Nada más que acá, en ese factor hidráulico de la erección, es lo que nosotros llamamos la hemodinamia de la erección. No estamos hablando de agua, sino de sangre. Y nosotros tenemos, por ejemplo, estudios con aparatos. El aparato clave en esto se llama ecodoppler peniano. Es un aparato que nos permite determinar de manera exacta cómo dilatan las arterias, cómo entra la sangre y a su vez cómo funcionan estas válvulas, diríamos, que son las que permiten que esa sangre no se escape, que el pene alcance presiones de llenado suficientes para poder diagnosticar una impotencia, por ejemplo, vascular. O sea que por lo que usted dice, la disfunción eréctil, en este caso específicamente, puede ser un síntoma alertador de una enfermedad vascular. Claro, de hecho hay estudios recientes que dicen que las disfunciones eréctiles en algunas situaciones anticipan a un problema vascular mayor. ¿Cómo es esto? Esto hay que interpretarlo correctamente, porque nosotros escuchamos a veces médicos, a veces especialistas, a veces no especialistas, interpretando mal y diciendo, por ejemplo, en la radio, en la televisión, algo así. Una persona que tiene un problema de erección, puede ser esto premonitorio de un problema cardíaco. Digamos, esto está bien y está mal, porque si el paciente tiene un problema de erección de causa emocional, ¿verdad?, no es premonitorio de ningún problema cardíaco. Si el paciente tiene un problema de erección, orgánico inclusive, pero de causa hormonal o de causa neurológica, viste que recién dijimos, una de las causas pueden ser neurológicas, en el diabético o en el alcohólico, lo que se llama una polineuropatía que comprometa los nervios que se dirigen al pene, ese paciente va a tener una impotencia orgánica, pero que no es premonitoria
de un problema cardíaco. Es premonitoria de un problema cardíaco cuando el paciente tiene una impotencia vascular. Y para llegar al diagnóstico de impotencia vascular, lo único que hace el diagnóstico de impotencia vascular es este aparato, el ecodoppler peniano. Doctor, ¿qué le parece si en la próxima edición hablamos precisamente de este tema y extendemos también este otro? ¿Cómo no? Será un placer. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. IDECAS, con casi 20 años capacitando a profesionales de la salud, abre sus inscripciones a partir de julio para sus diferentes cursos. Por consultas, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Se dice que el 18% de los uruguayos tiene grandes probabilidades de tener diabetes y que al menos el 20% desconoce que padece esta enfermedad según estudios realizados por la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Para informarnos sobre el tema, la doctora Natalia Miranda, diabetóloga de la Universidad Católica del Uruguay, médica internista de la Universidad de la República y además integrante de la Unidad de Prevención Secundaria Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Bienvenida, doctora Natalia Miranda, a nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Doctora, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad primero altamente prevalente en Uruguay y en el mundo, y es una enfermedad que cuando no se controla bien asocia un sinnúmero de complicaciones que pueden comprometer la calidad de vida y la vida de las personas, por lo cual es de gran interés que hablemos de esto hoy. Se caracteriza la diabetes por tener en sangre niveles elevados de glucosa. A eso se le llama glucemia. La hormona encargada de extraer la glucosa de la sangre e introducirla a las células para obtener energía es la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas. Cuando esta hormona, la insulina, está en déficit o a pesar de existir buenos niveles de insulina, esta hormona no actúa como corresponde, es que los niveles de glucosa en sangre aumentan y es que aparece la diabetes. ¿Y estos mecanismos tienen que ver con el tipo de diabetes? Sí, tienen que ver. Cada diabetes se caracteriza por la predominancia o no de uno de los mecanismos que referimos. Típicamente se distinguen dos grandes grupos de diabetes, las más comunes, que son la tipo 1 y la tipo 2, sin duda. De todas maneras existen otros tipos de diabetes, particularmente la diabetes gestacional es otro gran grupo muy específico, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo, y hay otros tipos específicos de diabetes, mucho menos frecuentes, que pueden ser enfermedades que comprometen al páncreas por mecanismos diferentes, como por ejemplo una cirugía, pancreatitis, un cáncer de páncreas, u otros incluso que tienen que ver con defectos genéticos de las células que secretan la insulina en el páncreas, que son las células beta. Todos estos mecanismos lo que determinan es una falla en la secreción de insulina. Doctora, usted habla de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿En qué se diferencian entre ellas? Bien, son bien diferentes sobre todo al inicio. La diabetes tipo 1 es una diabetes que predomina en las personas jóvenes, su inicio es característicamente incluso en niños, adolescentes o en el adulto joven. Es una diabetes en la que el mecanismo justamente que predomina es el déficit en la secreción de insulina, porque el páncreas se destruye de forma rápida y entonces el organismo se queda en déficit absoluto de insulina. No hay insulina, entonces los niveles de glucosa en sangre aumentan y aumentan de forma bastante rápida. Por eso es que el paciente consulta bastante más precozmente que en el caso de la diabetes 2. Por otro lado, en el caso de la diabetes tipo 2, la más frecuente sin duda, más del 80%, el 85 al 95% de los diabéticos son diabéticos tipo 2, en estos casos el mecanismo inicial que predomina no es la falta de insulina,
no solo no hay falta de insulina, sino que al inicio sobra insulina. Pero esta insulina es ineficaz. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre, a pesar de haber insulina, siguen altos. Con el tiempo también es cierto que a los pacientes con diabetes 2, esas reservas pancreáticas de insulina que inicialmente el paciente cuenta, se pueden ir agotando. Y también es muy importante saber e informar a nuestros pacientes que esta reserva va a durar más cuanto mejor y más rápido sea el tratamiento de una diabetes desde el diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? La diabetes se diagnostica a través de un estudio en sangre venosa, que mide los niveles de glucosa en sangre, se llama glucemia. Es importante saber que los niveles diagnósticos son los de sangre que se mide a nivel venoso, como dijimos, y que los niveles de control de glucemia capilar que muchos pacientes pueden realizar en sus casas solo sirven para control. ¿Cuáles son los niveles que determinan un diagnóstico de diabetes? Bueno, si estamos hablando de una glucosa en ayuno, los niveles que diagnostican una diabetes son aquellos superiores o iguales a 126, que generalmente requieren confirmarse en una segunda oportunidad. Sin embargo, si uno al azar, en una glucemia que se llama ocasional y acompañado de algunos síntomas de glucosa elevada, como veremos más adelante, se encuentran valores mayores a 200, ese único valor ya es suficiente para el diagnóstico de diabetes. Existen también otros mecanismos para diagnosticar que pueden ser necesarios, no en todos los pacientes, que es cuando hay niveles de glucosa en ayunos que no son diagnóstico de diabetes, pero tampoco es una glucemia normal, es decir, tienen glucosas de ayuno que se llaman alteradas. Para descubrir una diabetes enmascarada en estos casos, su médico probablemente le va a pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto también se llama curva de glucemia, que es típica que todas las embarazadas la conozcan porque es parte de las rutinas del embarazo. Una vez que el paciente se realiza ese estudio, lo que va a ocurrir es que le van a realizar una glucosa de ayuno, le van a dar un líquido azucarado y a las 2 horas van a volver a extraer sangre, y si estos niveles también están por encima de 200, se realizará el diagnóstico de diabetes. Doctora, usted hablaba de síntomas. ¿Cuáles son los que ponen en alerta a una persona para realizar una consulta con un diabetólogo? Esto es muy importante. Muchas veces en la diabetes tipo 2 no hay síntomas de alarma. Sí las hay en la diabetes tipo 1, donde generalmente la insulina se agota rápidamente y los niveles de glucosa se elevan rápidamente. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que ameriten consultar al médico de forma rápida y que son típicos de una glucosa elevada en sangre? Bueno, los más comunes son las ganas de orinar continuamente, que a esto se le llama polaquiuria, la sed desmedida, a esto se le denomina polidipsia, una pérdida de peso excesiva sin explicación en los últimos meses, entre otros síntomas. En este caso, entonces, el paciente puede ser alertado y el diagnóstico en alguna medida es más fácil. Sin embargo, en la diabetes 2, donde el déficit de insulina no existe, como habíamos hablado, y donde los niveles de glucosa a veces no son tan altos y se elevan de forma más crónica, no hay ningún síntoma. Y esto es lo peligroso de la diabetes, una diabetes que puede incluso demorar años y estar presente en un paciente y sin embargo no ser diagnosticada. De hecho, el 50% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Cuando hacemos un diagnóstico de diabetes en estas personas con diabetes tipo 2, seguramente lo que hicimos es perder una gran oportunidad de haber hecho una prevención correcta años antes y evitar que la enfermedad se desarrollara o al menos retrasarla en años en su aparición. ¿Es decir que la diabetes se puede prevenir? Exactamente. La diabetes 2 es una enfermedad que puede prevenirse, debe prevenirse. Es una enfermedad donde sería inexcusable no prevenir, no realizar prevención, porque se conocen sus factores de riesgo, porque se conoce que al tratar esos factores de riesgo, el tratamiento es muy eficaz en detener esa enfermedad o hacer que debute más tardíamente, como decíamos. ¿Y cómo podemos reconocer si estamos en riesgo de tener una diabetes? Perfecta la pregunta. Las personas todas, no los pacientes, las personas deberíamos conocer si estamos en riesgo o no de desarrollar una diabetes. Y para eso, entonces, tenemos que conocer las causas predisponentes para desarrollar diabetes. Lo importante es que la mayoría de estos factores de riesgo de diabetes son modificables. Es cierto que hay algunos que no se pueden modificar, por ejemplo, como los antecedentes familiares, tener un familiar de primer grado, es decir, padre, madre o hermanos con diabetes, nos marca un aumento en el riesgo. Eso es cierto y no lo podemos modificar. Por otra parte, la edad, cada vez que nos hacemos más viejos, nuestro incremento en la prevalencia de diabetes aumenta. Pero sin embargo, como decíamos, la enorme mayoría de los factores predisponentes para la diabetes sí se pueden controlar.
¿Cuáles son? Para que las personas podamos reconocerlas y hacer la consulta a tiempo. Bueno, el más importante, y como habíamos dicho hoy, una de las causas de diabetes por determinar resistencia a la insulina, es el sobrepeso y la obesidad. Entonces es mandatorio que un paciente con sobrepeso y obesidad esté alerta de que puede tener diabetes y debe realizarse controles para despistar que su glucosa sea normal, además de, por supuesto, hacer los intentos para descender su peso. Otros factores que también son modificables y aumentan el riesgo de diabetes. Por supuesto, el sedentarismo. Nosotros vivimos en una sociedad que nos predispone cada vez a estar más sentados, que desestimula a la realización de actividad física, y eso, acompañado de planes de alimentación muy poco saludables, con un mayor acceso y mayor consumo a bebidas y alimentos con altísimas calorías, determinan también que el riesgo de diabetes aumente de forma muy marcada. Otros factores que a veces parecen no modificables, pero sí lo son, es cuando una mamá tiene un bebé de más de 4 kilos. Eso significa un riesgo tanto para el bebé de ser diabético como para la mamá de desarrollar diabetes en un futuro. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede prevenir esto? Sin duda que se puede prevenir. Cada mamá que vaya a buscar un bebé debería planificar muy bien su embarazo para embarazarse con un peso óptimo, o por lo menos descender un peso si está muy elevado, y con esa simple estrategia el riesgo de desarrollar diabetes tanto para la mamá como para el niño van a descender de forma muy marcada. Y por último, hay muchísimos pacientes que han tenido glucosas de ayuno que no son normales, y esto es un marcado factor de riesgo para diabetes, y sin embargo no han sido alertados acerca del riesgo de diabetes que asocia. Por lo tanto, en esta etapa, cuando uno sabe que algunos de sus valores de glucosa en sangre no han estado del todo bien, tienen que ser muy insistentes en repetir esos estudios y conversar con su médico si necesita algún estudio adicional para diagnosticar una diabetes. Doctora, usted nos comentaba que las personas que tienen familiares con diabetes tienen más riesgo. ¿Qué tanto pesa la genética en este aspecto? Bien, la genética pesa mucho, sin duda. Tener un antecedente familiar de diabetes en un familiar de primer grado, como dijimos, aumenta claramente el riesgo de la persona de desarrollar diabetes. Pero es cierto también que la genética no condena a los pacientes. Una persona que tiene un antecedente familiar no va a ser un diabético con seguridad. ¿De qué depende? De que dejemos que esta genética se exprese de los hábitos de vida que tenga esa persona con antecedentes familiares. Por más que una persona tenga un familiar con diabetes, si logra mantener un estilo de vida saludable, logra mantener un normopeso, realiza actividad física y se alimenta de forma saludable, lo más probable es que el paciente no desarrolle diabetes. Doctora, para concluir el espacio de hoy, ¿qué deberíamos hacer para prevenir la diabetes? Es recomendable que las personas consulten a su médico de cabecera para que el médico evalúe cuál es el riesgo individual de esa persona de padecer diabetes. En aquellas personas que tengan un riesgo moderado o alto de presentar diabetes, seguramente ese médico va a solicitar estudios adicionales para diagnosticarla y, aunque den normales, va a realizar un seguimiento, generalmente anual, para realizar un diagnóstico precoz. Pero por supuesto que la medida más importante es, una vez que sabemos que tenemos un riesgo alto, realizar las medidas preventivas que han demostrado ser más eficaces, que es modificar hábitos de vida hacia hábitos de vida más saludables. Y esto es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Pensemos, de hecho, que desde la niñez tenemos nuestros hábitos de vida adquiridos. No es sencillo, pero es absolutamente posible. Y en aquellas personas que tengan sobrepeso u obesidad, adquirir estos hábitos, es decir, tener una alimentación saludable y dejar de ser sedentario para pasar a realizar actividad física regular, van a ser una prioridad del tratamiento preventivo, sin dudas. Es cierto que a veces el médico puede dar además medicación para reducir el riesgo de la diabetes. Esto no está indicado en todos los pacientes. Cada persona tiene que hablar con su médico para ver si en su caso estos medicamentos lo benefician o no. Particularmente la metformina es un medicamento que se ha utilizado largamente a través de muchísimos años, es un fármaco seguro y reduce el riesgo de diabetes, sobre todo en las personas obesas y jóvenes. Pero no es superior a los cambios de estilo de vida en controlar la diabetes, sino que colabora en algo más, en estos cambios que son la base del tratamiento, tanto preventivo como un buen tratamiento para controlar una diabetes de forma eficaz. Y para cerrar, lo que sí quería decir es que
ningún tratamiento es posible si el paciente no entiende por qué debe realizar los cambios. Es muy difícil mantener una conducta a largo plazo si uno no entiende por qué. Y está en nuestra responsabilidad de todo el equipo de salud de informar al paciente de forma adecuada para que pueda lograr los cambios para prevenir y tratar su diabetes de forma correcta. Muchas gracias, Natalia, por este informe y te invitamos para la semana próxima a que sigas profundizando sobre la diabetes, ya que es un tema prevalente que al uruguayo tanto le interesa. Muchas gracias. Nos estaremos viendo entonces. Este espacio fue presentado por Kudam. Kudam. Crecer en salud. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Laboratorio Farmacéutico Apiter, con más de 36 años dedicado a la investigación y desarrollo de productos, presenta la línea Propóleo D en base a propóleos certificado, productos farmacéuticos con altos estándares de calidad y de origen natural, con reconocidas propiedades terapéuticas. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer a los médicos invitados y a mis compañeros por su colaboración, a Liber Luna y a Machado Nahuar, que mantienen mi cabello y el de Lorena siempre sano y saludable. Quiero enviarle desde aquí un beso enorme a mi papá y mucha fuerza, y desearle también una pronta y total recuperación. Agradecerles a ustedes, los televidentes, por abrirnos las puertas de su casa semana a semana. Antes de irme, quiero recordarte que si aún quieres ser profesional de la salud, recuerda que la Escuela de Enfermería IDECAS tiene inscripciones abiertas por este mes de agosto para sus diferentes cursos. Por inscripciones, comunicarse a idecas@dinet.com.uy o al 2401-1446. Recuerde, su salud es lo más importante. Los esperamos la próxima semana y hablemos de salud.